Fíjate que es bien curioso, porque Teletón y yo tenemos historia. Desde muy chiquita, a mí, mis papás me inculcaban ver el evento año con año. Y hace varios años, Teletón vendía mercancía como pulseras, squeeze, camisetas. Entonces, previo al evento las vendían y mi papá pues siempre me regalaba esas pulseras y eran de muchos colores. Entonces, casi que las coleccionaba. Y me acuerdo que a veces iba al súper, de eso que vas al súper y en esa le saca los chocolates y los dulces, ya en la caja. Entonces me preguntaba, ¿quieres llevar un chocolate? Y yo le decía, no, mejor una pulsera Teletón. Y era como mi forma de compartir, digámoslo así, ese privilegio que él me daba de escoger un dulce, pero donarlo a los niños, porque él, en ese momento, él hacía énfasis en los niños. Ahora que conozco la causa, sé que no solamente se tratan de niños, sino que también jóvenes y adultos mayores. Entonces, así fue como yo crecí conociendo Teletón, pero como el evento, no en sí la institución, sino que más bien el evento para recaudar fondos para personas con discapacidad. Yo no, en mi familia no había ninguna persona con discapacidad ni cerca de mí. Luego de que yo tuve como este acercamiento durante mi niñez de Teletón, cuando ya tuve la edad, como a los 14 años más o menos, yo me hice voluntaria Teletón, porque de verdad que era una cosa que me había inculcado mi papá y mi mamá del amor a la fundación, tanto así que yo la defendía. O sea, quizás no tenía los argumentos más elaborados, sino que simplemente el amor a la causa y punto. Entonces, ya cuando tuve como 14 años más o menos, me recuerdo 13, 14, me hice voluntaria Teletón y ahí conocí un poquito más acerca de la institución. Ahí me veían a mí con las alcancías, porque antes así se hacía, en los centros comerciales, en los almacenes, pidiendo a la gente que me donara sus monedas. Y me acuerdo que había personas que me preguntaban, niña, pero ¿y por qué usted cree que yo tengo que donar? Cuénteme, denme una razón y si me la da buena, yo le meto la moneda. Y a mí me fascinaba que me preguntaran eso, porque yo tenía la respuesta correcta según me había dicho mi papá, tenía que responder. Y era simplemente por amor, por un amor ágape que simplemente busca ayudar a alguien más sin esperar nada acá. Y no sé si era mi carita de niña chiquita o qué, pero de alguna manera conmovía a la gente y donaba. Luego ya de una manera profesional, Teletón impactó mi vida, conocí más de lleno la institución a través de mi trabajo. En mi trabajo me hice especialista en entrevistas con doctores, licenciados, en temas relacionados a la salud y más que nada enfocados en los adultos mayores. Entonces, yo tuve el acercamiento con la fundación porque ya mi trabajo se había vuelto parte de los Medios Unidos. Cuando yo ingresé a Canal 8 ya era parte de los Medios Unidos de Teletón. Entonces nos visitaban y yo pedí permiso para tener una sección en la que todos los miércoles yo tenía entrevistas con licenciados, con terapeutas, con doctores de Teletón para conocer cómo es que hacían el avance de una persona con discapacidad para llegar a su rehabilitación, porque a mí eso me parecía demasiado curioso. Yo quería saber cómo lo hacían. Y así fue como conocí la causa y definitivamente me impactó, sobre todo en el tiempo de la cuarentena, porque como todos estamos pues de acuerdo, todo se cerró. Entonces, ¿cómo era posible que un periodo o un tratamiento de rehabilitación podía detenerse? Y Teletón fue tan ingenioso que hicieron Teletón en casa y yo tuve el honor y la oportunidad de, a través de mi trabajo, comunicar Teletón en casa y tener estas entrevistas. Y me acuerdo perfecto que yo ponía el celular en la ventana del jardín de mi casa porque era donde entraba mejor luz. Y ahí me conectaba con las licenciadas. A veces el fin de semana grababa las entrevistas para luego mandarlas al canal para poder tener ese espacio. Y ya cuando estábamos en la cuarentena, que casi no hacíamos mucha actividad física, hubo muchas discapacidades adquiridas, como un dolor lumbar, que a mí me pasó, y ahí ponían ejercicios. Y eso a mí me impactó bastante porque muchos detuvimos nuestras actividades regulares, pero el equipo de Teletón con todos sus especialistas siguieron, pero lo más importante, las familias de los usuarios continuaron haciendo esas terapias en su casa. Entonces, para mí eso fue bastante impactante.
Sí. Ay, esa pregunta es un poco fuerte para mí, porque profesionalmente Teletón cumplió uno de mis sueños más grandes, que era servirle a mi país a través de mi talento en una causa que yo había crecido con ella, ¿verdad? Y resulta que a mí me llamaron para volverme ancla de Teletón. Esto ha venido siendo un proceso, ¿verdad? Antes de ser profesional, yo estaba involucrada con la causa. Luego, cuando yo comencé a trabajar, les ayudaba de esta manera que te cuento, a través de entrevistas, a través de las redes sociales. Pero a mí me buscaron para poder unirme al equipo de anclas en un momento bien difícil de mi vida. Yo había perdido a mi abuelo por causa del COVID. Y yo sé que como comunicadora, la vida es mostrarte alegre ante el público y seguir inyectando y seguir entreteniendo y haciendo tu trabajo, que a veces digo yo que es como el del payaso, que tenés que siempre proyectar alegría. Pero yo no tenía esa misma fuerza, no tenía en ese momento esas energías. Entonces, recuerdo que tuve que rechazar la oportunidad y decirles, en el evento no puedo ayudarles, pero por otras maneras siempre cuentan conmigo. Eso me pasó en 2 ocasiones. La primera fue en el 2019, pero eso fue por causa de que yo no iba a estar en el país. La segunda fue en el 2020, que fue por esta causa personal. Y yo recuerdo perfecto que cuando colgué la llamada y dije, lo siento, pero mi corazón no puede ahorita pensar en ayudar a alguien cuando yo no me siento con la capacidad. Entonces me acuerdo que dije, a saber si esta va a ser la única oportunidad que voy a tener de cumplir el sueño, de apoyar esa causa que tanto he admirado por años y que crecí con mis papás viéndola. Mi papá falleció 2 años antes de eso, mi abuelo falleció en ese año, y luego en el 2021 me vuelven a llamar y yo dije, una tercera vez, realmente Dios tenía un propósito para mí involucrándome en Teletón. Entonces acepté, por supuesto que sí, con el corazón abierto, y conocí a Hazel. Hazel era mi primera historia de vida. Y fue en una sala de juntas, en la de aquí, que nos conocimos, tuvimos un acercamiento, y me acuerdo que ella me comenzó a contar su historia de vida. Y fue tan impactante para mí verla a ella con una actitud tan positiva que yo me puse a llorar porque yo todavía estaba sensible por la pérdida de mi abuelo, y fue ella quien me dio un aliento a mí. Entonces entendí que ayudándonos unos con otros, si nos diéramos cuenta de la importancia de apoyarnos entre todos, pudiéramos mover el mundo entero. Y eso es lo que hacen aquí en Teletón. Porque por supuesto que hay un equipo de trabajo, por supuesto que las familias y los usuarios hacen un equipo y hacen una maratón al venir y hacer sus terapias, pero también la gente que ve y apoya la causa, a pesar de que quizá, gracias a Dios, en su entorno no tienen a una persona con discapacidad, pero saben que Teletón en la casa de todos los salvadoreños. Entonces, como nuestra casa, tenemos que hacernos responsables y administrarla y poder ponerle nuestro granito de arena por si algún día lo llegamos a necesitar. Entonces, si te pudiera contar millones de momentos impactantes de Teletón, pero quizá resumido es que a través de las historias de vida yo puedo entender que el verdadero amor tiene una fuerza increíble y que todo, de verdad que todo depende de la actitud con la que veamos las cosas. Así que definitivamente Teletón llegó a mi vida para tirarme así un salvavidas y decirme, abre los ojos, que tu fuerza, tu talento es importante y necesitas salir adelante para ayudar a una causa tan bonita como esta. Así que yo estoy enamorada de Teletón y así como cuando estaba chiquita la defendía, ahora que ya la conozco, que he venido aquí a la institución, que he pasado por los pasillos, que he visto terapias, por supuesto que la voy a seguir defendiendo siempre.